Esencialmente podemos colocar una foto familiar, una textura o cualquier imagen que podamos colocar sobre esta figura creada similar a un cortador de galletas. La esencia del funcionamiento del recorte en grupo básicamente tiene este fundamento y vamos a proceder entonces a aplicar alguna de las imágenes que tenga bien en mi archivo de imágenes para ser colocada sobre esta figura redonda. No solamente podemos utilizar el círculo para colocar imágenes, también podemos utilizar cualquier figura geométrica, un cuadrado, una estrella, inclusive un texto sobre el cual podemos colocar las fotos de una compañía o el edificio físico de la misma dentro de las letras de dicho texto. De manera que lo interesante de este trabajo es que, en primer lugar, aprendemos a elaborar imágenes que no tienen que ser básicamente las fotos, sino que podemos crear diferentes formas con el Photoshop utilizando el control más O para abrir un nuevo documento, y también podemos utilizar la herramienta de recorte en grupo para colocar imágenes sobre dichas figuras y darles la forma de la figura geométrica que hemos creado. Para ello entonces vamos a abrir una imagen, no sin antes revisar cómo vamos aquí con las capas. Observe que tenemos nuestra capa de fondo blanca, nuestro cortador de galleta, que es el círculo negro, y ahora vamos a cerrar aquí para abrir entonces la imagen que vamos a colocar y que quedará a imagen y semejanza de este círculo. Vamos a utilizar el acceso rápido control más O y vamos a invocar alguno de los paisajes que tengo aquí guardados. Puede ser este. Damos clic en abrir y en efecto abrimos nuestro paisaje. En este caso vamos a ir al organizador de documentos y vamos a hacer flotante las ventanas. Es decir, mi ventana la voy a hacer flotante para poder ver paralelamente tanto la imagen del círculo como la imagen del paisaje. Recordemos aquí que el tamaño de nuestra imagen es de 1500 píxeles de ancho y 1500 píxeles de alto. De manera que una vez con este dato voy a aumentar el tamaño de mi imagen, que está un poco pequeña, más o menos a ese contexto. Es decir, aquí tendría que cambiar a 1500 píxeles y vamos a cambiar aquí lo mismo a 1500 píxeles y vamos a dar clic en OK, de manera que nuestra imagen va a ampliarse considerablemente. Cuando la vamos a lanzar, digámoslo así, sobre el círculo, tenemos que tener en cuenta haber seleccionado la herramienta para mover, la cual se constituye en esta figura. El cursor cambia a una flecha negra y a una especie de cruz, y vamos a tomar la imagen y la vamos a arrastrar. La agarramos y la arrastramos sobre el círculo. Observe que ha quedado muy similar en tamaño a el círculo sobre el cual vamos a trabajar la imagen. Así las cosas, vamos a eliminar esta imagen y vamos a mirar aquí en la sección de capas cómo está configurándose nuestra paleta de capas. Aquí tenemos entonces inicialmente el fondo, tenemos el cortador de galleta que sería la segunda capa y tenemos la capa nueva que es la capa de mi paisaje. De modo que la vamos a nombrar paisaje para no confundir las diferentes capas. Cerramos momentáneamente
este panel y vamos ahora a consolidar desde el organizador de documentos. Seleccionamos la imagen para consolidar todo de manera que quede agarrada la imagen con el círculo. Volvemos a mirar aquí cómo está la situación con la paleta de capas, está exactamente igual. Ahora lo que deseo es que la fotografía en efecto tome la forma redondeada del círculo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Invoco la paleta de capas y coloco mi cursor entre la capa del paisaje y el cortador de galleta. Y simultáneamente, si estoy en el Mac, presiono la tecla Option y si estoy en el PC voy a presionar la tecla Alt. Luego llevamos la manita hacia la mitad de las dos capas y observe la forma que adquiere el cursor. Damos clic y soltamos y observe que la figura se ha convertido en un círculo. Bien, ahora algo interesante que podemos hacer con la fotografía sobre este círculo es que podemos encuadrarla un poco mejor. De pronto queremos que la fotografía dentro del círculo contenga el camino, por ejemplo, entonces vamos a colocar nuestra mano aquí sobre la capa y con la herramienta de mover, que es la que tenemos activa, vamos a mover nuestro paisaje. Podemos subirla y encuadrarla y digamos que ver, por ejemplo, un poco mejor la carretera. Podemos llevarla hacia la parte derecha y podemos darle este ángulo a nuestra imagen. Es decir, podemos encuadrar la fotografía dentro de la figura geométrica. También podemos utilizar el acceso rápido Control más T y observe que aparece el marco, ese marco con el que podemos ajustar en tamaño nuestra imagen hacia derecha, izquierda, margen superior y margen inferior. Vamos a reducir un poco el tamaño para que observen un poco mejor el efecto de la herramienta. Observe cómo puedo desplazar fácilmente el paisaje estirándolo o encogiéndolo utilizando las manijas de la herramienta de transformación. Para eliminar la herramienta de transformación, simplemente damos doble clic sobre la figura. Vamos a aumentar ahora un poco el tamaño y podemos también pensar en seleccionar la capa del cortador de galleta y de la misma manera en que pudimos mover el paisaje, podemos mover dicho elemento, es decir, el círculo negro. Lo siguiente que podemos hacer es mover conjuntamente tanto el paisaje como la sección negra, es decir, la capa del cortador de galleta. Eso lo podemos hacer presionando la tecla Control, ubicando el cursor sobre la capa del cortador de galleta y procedemos a mover de manera que conjuntamente se van a mover tanto el cortador de galleta como el paisaje que hemos creado sobre dicha capa. Lo otro que podemos hacer en esta selección es invocar al pincel de la brocha, que lo podemos hacer con la tecla B, y configurando esta sección de color frontal en donde el color de primer plano ha de ser el negro y el color de fondo el color blanco. Podemos iniciar con la adición de píxeles a la imagen, es decir, podemos aumentar las secciones del paisaje que no quedaron dentro del círculo. Así que observe cómo podemos generar más píxeles, aunque observen que de todas maneras el círculo genera una especie de límite de la imagen de la foto, es decir,
persiste la división entre el borde del círculo y el resto de la imagen. De igual manera puedo seleccionar la herramienta del borrador y en efecto ir borrando. Vamos a aumentar un poco el tamaño del borrador y observe que se van borrando los píxeles. Creamos el efecto contrario al de la brocha. Inclusive podemos borrar los límites del círculo. Así que observe la gran variedad de acciones que podemos tener con la herramienta del recorte en grupo. Básicamente en esto consiste la herramienta de recorte en grupo, con la cual puede crear formas geométricas y combinarlas con el trabajo de las fotografías.